Bienvenidos. En los próximos 60 minutos vamos a hablar de un mundo enorme que debe tener bajo su control y para el cual no se alcanza la superintendencia de compañías. Entonces, ¿cómo focaliza los 13.000 y más controles que hace al año de un universo enorme de compañías que en el 2026 llegan a 179.000 activas? Pero empecemos poniendo un poco de contexto. ¿Qué han hecho con 354 compañías, empresas registradas como una cosa que hacen otra en el ámbito educativo? Vean. El control empezó hace 4 meses. La Superintendencia de Compañías detectó al inicio un par de casos en que empresas, sin tener los permisos correspondientes, ofertaban títulos de tercer y cuarto nivel en el país. Después de revisar en sus sistemas, supo que había cientos de casos. Hace 2 semanas se informó que más o menos eran 350. Al día de hoy son 480 compañías que están en este control. Según la superintendencia, las compañías detectadas se concentran en Guayas y Manabí. En 30 días, estas sociedades mercantiles tendrán que eliminar de su objeto social la prestación de servicios de educación superior de tercer y cuarto nivel o aclarar inconsistencias. Obviamente no necesariamente se están dedicando a estas actividades, pero de acuerdo al objeto social podrían hacerlo y esto podría traer perjuicios a la ciudadanía. Pasado el periodo para la subsanación de errores, se pueden aplicar sanciones. Entonces lo que procedemos es a cancelar esa inscripción, con lo cual dejan de existir como personas jurídicas y de esa forma se protege a la ciudadanía de que vean que están canceladas y por lo tanto no pueden ofertar estos servicios. Con base en este control, las autoridades piden a la ciudadanía verificar si la institución que oferta títulos de tercer o cuarto nivel está registrada en los organismos de educación superior. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Corporación Guayaquil, con el respaldo de Mundo Ambienza, construyen la nueva ciudad. Porque las ciudades no se heredan, se crean y se construyen. Ambienza construye la nueva ciudad. Vieron hace un rato un ejemplo de lo importante que es la supervisión o el control. Detectaron 2 y llegaron, según los datos actualizados por Superintendencia de Compañías, a 480. Pero la sanción o la disposición es simplemente borren ese del registro. Pero si hicieron constar algo que los llevaba a un delito, aunque no lo hayan cometido todavía, estaban falseando la razón social por la que se inscribieron. ¿Qué más? Pero esas son cosas menores en un país que constituye territorio en disputa, en donde cada vez más quiere penetrar el narcotráfico. Ese es el reto grande, realmente, y a eso se refirió nuestro invitado de hoy, el doctor Luis Cabezas Cler, en estos términos cuando hablaba de que qué hace la superintendencia de compañías en otros casos. La superintendencia en muchos casos que han sonado en las últimas semanas, en los últimos par de meses, respecto de temas de lavado de activos, respecto de temas narcotráficos, hay muchas compañías que ya estaban intervenidas por parte de la superintendencia o que ya estaban inclusive disueltas. Y obviamente seguimos haciendo el control, inclusive llegar a la cancelación de estas compañías. O sea, no es que, insisto, la superintendencia no es que no controla, está controlando, ha intervenido compañías, ha disuelto compañías, sino que muchas veces preferimos no hacer públicas este control, porque obviamente se debe mantener el sigilo durante el proceso que hay que seguir para determinar responsabilidades de estas empresas.
Como ven, ese es un problema y un desafío mucho más grave. Y una vez que pasa el periodo en que no se puede hacer público, se lo hace público, donde está el listado, cómo se publica, qué pasó con los accionistas, se persigue el delito de aquellos que en este caso sí lo cometieron. Las cifras exactas son 13.562 acciones de control, las que hicieron en el 2025. ¿Qué porcentaje real del universo empresarial está siendo supervisado con relación a la cantidad total de compañías? Menos del 5%. ¿Cuántos fueron reportados a la UAFE, a la Fiscalía, por posibles operaciones vinculadas al lavado de activos? ¿Ahí acaba su responsabilidad? ¿O es lo mismo que el superintendente de bancos que dice, miren, cada vez hay más empresas que reciben dinero sin estar autorizadas? Para esos 18 nos dijo la última vez que estuvo aquí, aquí está publicada la lista y se acabó mi responsabilidad. Pero hay otra parte del universo del control de compañías, lo que representa su crecimiento, especialmente el disparo de las SAS, el hecho de que el año pasado 80% de las que se constituyeron fueron por vía electrónica. Formidable señal o peligrosa señal. Eso y más con el superintendente de compañías, doctor Luis Cabezas Cler, en la próxima hora. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Pero lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Todos estamos metidos en el ambiente del mundial que comenzó hoy, pero el país no deja de marchar ni los problemas de existir. Por eso ya vieron que hice un paréntesis esta semana el lunes con Mario Ganesa, haré otro el lunes otra vez para analizar nuestro primer partido, pero hoy es tiempo de examinar con nuestro invitado el mundo de las compañías que apenas he referido brevemente. El doctor Luis Cabezas Cler, si encuentro su hoja de vida, en vez de pedirle a él que me la cuente, tiene 50 años, nació en julio 11 del 75 en Guayaquil, 4 hijos, 3 hombres, 1 mujer. Es abogado de la Católica, graduado de allí, quiero decir. Especialista en buen gobierno y buena administración de las instituciones públicas por el Centro Universitario de Villanueva, la Universidad Complutense de Madrid, magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Católica de Santiago, Guayaquil, y magíster en Derecho de la empresa de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Si sigo con la descripción de su trayectoria pública, se me va el tiempo del programa. Bienvenido, doctor. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a usted. Descríbame primero, a grosso modo, antes de entrar en los temas específicos, ¿cuál es el mundo de las compañías hoy día como autoridad desde su perspectiva? Bueno, las compañías están en un notable crecimiento, como usted mencionó hace un momento, se han constituido más compañías en el último año, la mayoría SAS. Sí debo aclarar que no es por otra razón que no sea porque es más fácil de constituir. 21.974 el año pasado, 80.94% por vía electrónica, según su rendición de cuentas. Así es. Y siendo eso fabuloso por lo expedito del trámite, ¿cómo controla que lo que ponen ahí corresponda a lo que es? Bueno, hemos trabajado en este, ya tengo casi 2 años como superintendente, pero en este último año hemos trabajado bastante en mejorar esos controles. Por ejemplo, hemos pedido la lista de las personas que están sentenciadas penalmente para que no puedan constituir compañías. Y las que ya están constituidas, que eventualmente tienen esos socios, estamos haciendo los controles. ¿Qué pasa cuando tengan un socio o accionista que está sentenciado penalmente?
Vamos a hacer los controles. Nosotros seguimos el Pero debido no proceso. tiene que ser borrado del accionariado. No, porque ya era accionista quizás por eso tenemos que revisar primero cómo está la compañía, porque supongamos que es un accionista que tiene el 1%. No importa. Lo que se ¿Pierde hace sus derechos por eso? no perdería sus derechos, lo que pasa es que no podría ejercer, por ejemplo, el derecho a voto porque está privado de la libertad. No debería tener la obligación, aunque la ley no diga, de vender esa participación. No, porque no la podría vender porque está privado de sus derechos de disposición. Lo que no podría es, por ejemplo, votar, nombrar un apoderado para que siga teniendo esas acciones. Entonces, por eso la superintendencia primero tiene que pedir las explicaciones a la compañía. La compañía eventualmente dará explicaciones de que ese accionista de repente no está yendo y demás, y se sigue todo un procedimiento. ¿Pero por qué piden explicaciones si no está haciendo nada ilegal, aunque esté condenado penalmente? Si tiene, supongamos, 40%, no sirve nada, no puede votar. Lo que pasa es que vamos a investigar la compañía. Por ejemplo, si es una persona que está por delito de narcotráfico, vamos a auditar la compañía, porque puede ser que se esté utilizando esa compañía para temas narcotráficos. Obviamente no va a decir en el estatuto se dedica al narcotráfico, va a decir que se dedica a la construcción. Pero vamos a ver esa compañía, como vemos que es una persona que está sentenciada por narcotráfico, si no está siendo utilizada. ¿Han encontrado algo producto de esas inspecciones? Sí, hemos encontrado en muchas ocasiones. Obviamente coordinamos con otras instituciones del Estado, con Fiscalía, con Ministerio del Interior. Muchas veces estos organismos a su vez nos piden información o nos piden que auditemos esas compañías. Obviamente todos esos procesos se manejan, no son públicos, porque de repente podríamos afectar a una compañía que no está haciendo nada malo publicando un tema antes de Veamos el otro verificar. escenario, porque este es el minoritario y el menos grave. ¿Qué pasa cuando se hace público que fulano de tal GDO, que fulano de tal delincuente, que fulano de tal lavador tiene una compañía legalmente inscrita y operando por ustedes y nunca se dieron cuenta sino cuando lo cogen con droga? Lo que pasa es que nosotros revisamos cómo se manejan las compañías. Tenemos alertas. ¿Pero ocurre o no eso? Puede ocurrir, sí. No, sí, ocurre. ¿Y cuando se les pasa, no es responsabilidad de ustedes también? No, es que no se nos pasa, sino que nosotros hacemos Claro, los estaba controles, operando para lavado y nunca se enteraron. Pero es que le respondo a su pregunta. En el caso de las compañías, puede ser una persona que tenga varias compañías, una la utiliza para lavado y las otras no. Entonces, en las otras no vamos a detectarlo. Y obviamente las formas de detectar son varias. Por ejemplo, si una compañía que recién se constituye en un año tuvo 10 millones de facturación, inmediatamente vamos a esa compañía para ver qué pasó. Pero ¿Ese dato quién se los da? ¿El SRI? No, ese dato lo tenemos nosotros. Salen alertas internas en el sistema para verificar ese tipo de actuación. ¿En cuántas ocasiones han sido ustedes los que han detectado eso? Lavado de frente, no sospechas. ¿Y en cuántas ha sido de información de la UAFE, información del SRI o a veces inclusive de la prensa? No quiero mencionar los casos, pero lo más conocido es estas de muñecas de la mafia, que aparecían muchas con empresas que eran usadas para lavados, en otros casos sus jefes o sus compañeros igual, y nadie se enteró hasta que aparecía que el fulano tenía empresas legítimamente constituidas y operando para esa. ¿Dónde estaban ustedes? Lo que pasa es que muchas veces se utilizan testaferros y no tenemos, eso sí, es casi imposible detectar que una persona es novio de otra para llegar a ver si hay testaferrismo, si se están mal utilizando las compañías. Pero perdón, dado el estado en que está el Ecuador, digo yo que es un territorio en disputa entre Noboa y su gobierno que lo quiere mantener soberano, y los GDOs, crimen organizado, delincuencia, un brazo político de ese crimen que es el partido RC5, ¿no deberían ustedes crear un mecanismo para esa detección? ¿Cómo y cuál? No me pregunte a mí, usted es el especialista. ¿Pero no deberían crear un mecanismo así? Hay mecanismos creados, siempre se puede mejorar, inclusive trabajamos conjuntamente al día de hoy con Superintendencia de Bancos, con UAFE, con Ministerio del Interior. ¿Han servido? Sí. ¿Ya han detectado casos? Sí, nosotros, no le puedo dar los nombres, Yo no le pido los nombres. pero hemos detectado muchos casos de compañías. ¿Cuántos muchos?
por lo menos unos 100 casos de compañías en las cuales hay personas, yo les decía, no solamente las que están sentenciadas, de sino acuerdo, relacionadas. ¿Y comprobaron que se usaba para actividades de lavado o irregulares? Hay algunas que hemos ido a verificar, en las que hemos comprobado. Hay otras que estamos realizando las labores de control. ¿Cuándo comprueban qué ocurre? Inmediatamente coordinamos con Fiscalía o con Ministerio del Interior. ¿Deja de operar? ¿Sigue en actividad? Normalmente la ponemos en liquidación. Si la compañía, si detectamos eso, ya no pasamos por una intervención, pero la intervención es cuando es una irregularidad que se puede corregir. Pero si son temas delictivos, pasa a liquidación y nombramos un liquidador. ¿Y qué ocurre con los que manejaban la empresa? Eso ya le corresponde manejarlo a Fiscalía, no me corresponde ¿Con a mí. acusación de quién? De ustedes. Pues ustedes detectaron esa vaina, ustedes tienen que ir con una denuncia a la Fiscalía podría y acusar. empezar por nosotros. En ciertos casos se han denunciado, pero generalmente como coordinamos... ¿Cómo que es podría? No, es que la No Fiscalía... le corresponde a usted la iniciativa. Yo encontré esta cuestión, la he comprobado, de acuerdo, la hemos intervenido, ya no está operando, Benito el problema. No. Estos son los accionistas y estos son los administradores, acusamos. De acuerdo, pero normalmente como coordinamos con la Fiscalía inicia los procesos de oficio. Ya Doctor, no ¿sabe usted cuántos tiene en fila la Fiscalía? ¿Y sabe cuándo le va a parar bola lo que usted lleve? ¿Y sabe la diferencia entre que se apersone la superintendencia de compañías y demuestre este país? Miren, pueden ser pocos casos, 100, pero aquí estamos. Es que nosotros no queremos ganar protagonismo. Bonito, sí, claro, usted se la lleva suave, ¿no? Y otros que solamente a veces por mencionar el asunto somos amenazados de muerte. No es ganar protagonismo, es devolverle confianza al país. No, pero sí lo estamos haciendo. Yo no digo que no. Estamos pero trabajando. Usted no pone en estos 100 casos, usted no puso una denuncia. Espero que la Fiscalía reaccione, chévere. No esperamos que nosotros inmediatamente corremos traslado a la Fiscalía, corremos traslado al Ministerio del Interior, porque tenemos que trabajar, señor Vera, no sé si me permite decirle, Carlos. Como usted se sienta más cómodo. Si nosotros tenemos que trabajar articuladamente, no podemos ir por nuestro lado presentando una... Doctor, le decía que me parece parecido a lo que me dijo Romero, el superintendencia de bancos aquí. Yo cumplo con decir estos dos que están captando, 18, que están captando dinero ilegalmente. Bonito. Y él pone una cosa en redes sociales y está en la página de la superintendencia de bancos, sí. Pero yo le insisto, la Constitución establece que cada entidad tiene sus competencias. Entonces, el que tiene que perseguir usted se sale de sus competencias y presenta una denuncia a la Fiscalía, no solo que le entrega la documentación y le dice, mira, proceda, ¿se sale de su competencia? ¿Se hace eso? No se sale de mi competencia, pero esa competencia en particular está en la Fiscalía. Entonces, ellos son le acabo de explicar qué pasa con la Fiscalía. No se alcanza, no tiene tiempo, y usted lo que me dice, no queremos ocupar protagonismo. No, pero si es que nosotros la presentamos, también va a venir la Fiscalía, vamos a estar dos instituciones del Estado haciendo exactamente lo mismo. Vamos a usar recursos. Porque si usted presenta una denuncia, ya la Fiscalía no va a hacer denuncia sobre la denuncia, lo que va a verificar si lo que ustedes presentaron tiene fundamento. Pero la institución especializada son ustedes. Pero hallar lavado y entregamos la información, entregamos los datos. Tome, investigue, fiscalice. Pero es que la parte penal le corresponde investigar a la Fiscalía, no a nosotros. Sí, pero con una denuncia se agilita más si ustedes hacen eso con su departamento jurídico. Usted dice que no quiere hacerlo porque no quiere tener protagonismo. Bonita cosa. No, es que eso le corresponde, yo le insisto, por competencias le corresponde a la Fiscalía, no le corresponde la superintendencia, tiene que controlar las compañías. No es competencia de ustedes que cuando detectaron un delito, desde luego juzgarlo es del juez, acusar es de la Fiscalía, ustedes conviertan esa información que le hagan llegar en una denuncia. Es que tenemos que coordinar con las demás instituciones. No puedo denunciar inmediatamente porque le doy un ejemplo. Yo denuncio y se fueron todos los representantes. Entonces, cuando ya, como lo hice público, se fueron los representantes. Pero igual se van a enterar. Esa gente tiene en todas partes informantes y puede que los tenga hasta la superintendencia de compañías. Pensaría que en la superintendencia no. Yo me atrevería a decir que en la superintendencia no tenían esos informantes, pero, le repito, tenemos que trabajar articuladamente con las demás instituciones de Estado porque precisamente lo que se trata de evitar es que esas personas se fuguen. En el momento en que ya lo hacemos público,
ya se fugaron y ya no nos sirve de nada seguir el proceso si ya no están. Así hemos empezado con el superintendente de compañías, uno de los temas más candentes, más actuales y más polémicos en el Ecuador de hoy, que es qué rol cumplen ellos frente al lavado de activos, que lo acabo de explicar. Cuando volvamos un par de definiciones más de esta materia, antes permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera. También estamos en Extreme, que es Canal 15 de Vito TV o 709. En DirecTV 194, corresponde a Manavisión. Ya me enteré que pasa con RTU, que también emite el programa, pero el del día anterior, atrasado, que no tienen un empleado después de las 8 de la noche que pueda recibir, grabar o subir, emitir. Y antes sí lo tenían. Vamos a resolver esta situación, ¿ok? Por ahora dejo de mencionarlos. Tenemos 25,000 hogares conectados en promedio en las que mencioné. 10,000 más se unen por radios. Ustedes saben que 101.3 FM, Radio Centro en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM en Manabí. La Bonita del centro del país, 89.3 FM en Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito es 101.7 FM. Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Mañana trabajamos. Viernes, es verdad, va a estar aquí la secretaria de Pueblos y Nacionalidades, pero es viceministra dependiente de Trabajo, Julia Angulo. Y el domingo, la concejal que denunció por violencia política contra la mujer, Diana González, de Cuenca, tras haber contado ayer su historia en Del Día a la Noche, que no es que una vez le dijeron fulana y ella planteó el caso. Es vital que se conozca esto, para que quede claro que no hubo persecución política y que ese patán que sigue de alcalde de Cuenca y que anteayer ya apareció muy moderadito, tiene un historial de hostigamiento a esta señora que va a describir en detalle. Volvemos con más enseguida. El universo de las compañías en el Ecuador supera la capacidad de control de esa institución que genera al país 230 millones de dólares aproximadamente y ejerce su tarea con 22 millones. Requiere mejor tecnología y personal más capacitado para impedir que la multiplicación de compañías multiplique también los delitos financieros. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Vera a su manera, crítico e independiente. Estaba repasando mi temario y se me van a quedar la mayoría de temas fuera, es impresionante. Pero creo que entré por el más polémico, crítico e importante. Te recuerdo que el reprise del programa lo hace OnePlus, canal 14. Al día siguiente, 6 de la mañana, el mismo número en todas las primeras 4 cableras que ven allí, menos en Zapping, que es canal 121, Ecuador en Vivo TV, canal de YouTube digital lo sube apenas termina. El otro reprise lo hace Alborá, 90.3 FM, en Imbabura y Carchi. También al día siguiente, 6:30 de la mañana. Y Ecotel TV en Loja, en sus medios convencionales y plataformas digitales, lo reproduce igual. Y revisando esto, antes de tomar el tema del lavado de activos, menciónenme 3 logros de su periodo, casi 2 años. Bueno, 3. Uno, el cabo virtual. Al día de hoy se pueden hacer los trámites en línea. Le doy el dato, 16,000 trámites desde el 18 de julio del 2025 que se implementó esto. ¿Otro? Otro estamos, el tema,
estamos implementando Power BI, todavía no lo tenemos totalmente, pero al día de hoy las alertas que le mencionaba hace un momento de las compañías que tienen de repente una facturación que no es regular, inmediatamente salen las alertas para hacer los controles. ¿El otro? Otro tema podría ser el caso de Urnosa, que se logró firmar el acuerdo, el concordato, hace poco, hace 2 meses más o menos. ¿Qué es Urnosa? Urnosa Terrabienes es el caso de una compañía que ofrecía terrenos. ¿Esa que quedaba en Vía La Costa? No, quedaba por acá, por la Narcisa Jesús. Ok, ya sé cuál, ¿ya? Entonces, habían más de 400 familias en ese tema. Logramos el concordato. Al día de hoy, me acaban de enviar hace una hora un mensaje de que le acaban de pagar el fondo de cesantía al magisterio, las obligaciones en ese caso, que es un caso que tiene desde el 2016, si no me equivoco. Mencióneme 2 reveses. Yo le mencionaría uno particularmente, que es el tema del presupuesto. O sea, tenemos problemas estoy diciendo 22 millones, solo tienen 20 millones. 20 millones más o menos. ¿De dónde salen esos 20 millones? De las contribuciones que nos pagan las compañías y una contribución que también pagan los asegurados cuando contratan una póliza de seguros. Pero nosotros recibimos más o menos 250 millones el año pasado. Eso generan ustedes para el Estado. Claro, pero eso se va a la cuenta única y ahí nos asignan. ¿Producto de qué generan los 250 millones? Contribuciones de las compañías que pagan al día de hoy todas las compañías que tienen más de $100,000 de activos, y contribuciones que hacen todos los asegurados. Cuando usted contrata una póliza de seguros, le cobran un rubro de contribución para la superintendencia. Dígame errores que haya cometido. No se acuerda, yo le voy a hacer acuerdo. Vamos por ahí. Antes de esto, usted aceptó ser gerente del BIES. No debía haber aceptado eso, porque le significaba conflicto de intereses. Antes su padre estuvo en el directorio de Hispana, que era la que tenía el monopolio de los seguros de crédito de los que aplicaban créditos en el BIES, y termina usted siendo el que decidía en el BIES sobre eso. ¿Cómo se le ocurrió aceptar? Bueno, yo le digo que jamás he tenido conflicto de interés, si no, no hubiera aceptado. ¿Eso no es conflicto de interés? No, porque al momento en que yo acepté, mi padre no estaba en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando yo acepté, precisamente iba a solucionar el tema como efectivamente Pero antes había tenido relación laboral usted con Hispana. Pero yo he tenido relación laboral con muchísimas compañías de seguros. A diferencia de que ahí tenía un asunto que resolver como autoridad. ¿Cómo lo resolvió? Hice un proceso. Yo estuve solamente 8 meses en el BIES y lo solucioné. Hispana era un monopolio. Y ahí se armó una gran bronca con la otra que quería entrar, que era Unión. No, creo que era Ecuatoriano Suiza, si no me equivoco. Esa fue la que cuestionaba que sea un monopolio. Entonces, un tiempo tuvieron Unión e Hispana. El tema, voy a tratar de resumirse. Sí, esto es complejo. Estaba Seguro Sucre cuando decían que solamente se podía asegurar con Sucre. Claro. Después el gobierno de Lenín Moreno se dijo que tenían que estar 2 porque la superintendencia de bancos decían que debían estar 2. Se hizo un proceso, yo todavía no estaba. Ahí es donde eran las 2. Ahí entró Seguro Sucre nuevamente, que era Estado, y Hispana de Seguros. Yo tengo otro dato. Luego de eso, en el gobierno del presidente Lazo, cierran Sucre y se queda solo Hispana. A ver, hago una corrección, tiene razón. Unión es en Petroecuador, en unos seguros. Ya, luego de eso, se queda solo Hispana porque cierran Sucre. Luego de eso se hace un concurso en el cual... ¿Quién hace el concurso? La administración anterior. ¿Ya? Gana Hispana y Aseguradora del Sur. Okay. Luego de eso, dejan sin efecto esa adjudicación, pero como dejan sin efecto la adjudicación, dicen hay que hacer un nuevo proceso. Dicen, ¿y con quién seguimos asegurados? Con la anterior, pues, que es Hispana. Okay. Y Hispana puso una acción de protección, una medida cautelar, no me acuerdo, contra esa dejada sin efecto de la adjudicación en la que estaban 2. Repito, Aseguradora del Sur e Hispana de Seguros. Cuando yo entré, estaban con esa acción de protección. Yo en 8 meses logré que se elimine la acción de protección a través de un desistimiento e hice un proceso de calificación, ni siquiera de adjudicación, y llamé a todas las compañías de seguros a y otra vez salió Hispana. Y todas ¿No es favoritismo esa cuestión? Para nada, porque todas las que participaron, las 3 que participaron, no participaron más,
Las 3 se calificaron, porque no era un proceso de adjudicación, era de ¿Usted solo calificación. invitó a 3 o solo calificaron 3? No, se invitó a todas las compañías y solo calificaron 3. Solo se presentaron 3. ¿Qué son? Hispana, una. Latina, otra. Y Ecuatoriano-Suiza, hoy Equisuiza. La que se fundió. Las 3 participaron en ese proceso de calificación y se calificaron. Okay, gracias por la aclaración. Y lo más importante, señor Vera, sí, es lo siguiente. Al día de hoy ya no escoge el BIES a qué compañía le toca, el usuario, sino que escoge el usuario. Tiene estas 3 opciones, coja cuál le parece mejor. Ok. ¿Qué es para usted conflicto de interés? Para mí conflicto de interés es cuando una persona por alguna razón va a tener, como se dice ahora que estamos hablando de fútbol, su corazón en un lado y no va a tener esa libertad para decidir. ¿Ya cómo hace usted para el corazón que tuvo un rato en un lado, después se lo saca y lo pone en otro lado? Porque usando yo su símil. Tengo realmente, y mis amigos me conocen por eso, que yo puedo ser amigo de muchas compañías de seguros, pero no voy a tener jamás favoritismo. O puedo ser amigo suyo, pero si mañana su contraparte tiene la razón, se la voy a dar. Pasemos al otro caso. Ya a ver por qué le preguntaba esto. Pero será al volver. El doctor Luis Cabezas Cler, como abogado, antes de ser superintendente de compañías, fue procurador jurídico de 2 empresas que terminaron estafando al ISPOL. Están en proceso de liquidación y ahora sucede que él como autoridad tiene que resolver sobre esas 2 empresas. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a tomar? ¿Y por qué eso no es conflicto de interés? Cuando volvamos. El universo de las compañías en el Ecuador supera la capacidad de control de esa institución que genera al país 230 millones de dólares aproximadamente y ejerce su tarea con 22 millones. Requiere mejor tecnología y personal más capacitado para impedir que la multiplicación de compañías multiplique también los delitos financieros. Guayaquil entra en una nueva etapa de su desarrollo con Corporación Guayaquil. Aquí nace la nueva ciudad, donde la inversión inteligente toma posición primero. Alto flujo, crecimiento acelerado, escala comercial en expansión, centros integrales y alta plusvalía. Las oportunidades no esperan. Ven y asegura hoy tu posición. 096-428-8888. Corporación Guayaquil. Con el respaldo de Mundo Ambienza, construyen la nueva ciudad. Porque las ciudades no se heredan, se crean y se construyen. Ambienza construye la nueva ciudad. Vera a su manera, crítico e independiente. Macrodigital reproduce este programa en los Estados Unidos y cerca de 20.000 hogares ecuatorianos se conectan todas las noches porque la mayoría de sus suscriptores, más aún ahora con el Mundial, son de nuestro país. Nos pone también en España por Hispasat, en 148 cableras de 5 países de América Latina. Pongo en especial énfasis más que en eso, 23 provincias del Ecuador, sobre todo Galápagos. Le quería recordar el otro caso. Usted fue procurador judicial de Delcorp y Ecuagran, 2 empresas que estafaron al ISPOL, están en liquidación y ahora le va a tocar resolver finalmente sobre esas 2 empresas. Eso, primero, no es conflicto de interés y segundo, habiendo tenido su corazón en el uno y ahora en lo que va a ser autoridad de control o sanción en la otra, ¿cómo lo va a enfrentar? Bueno, yo debo empezarle diciendo que es la tercera vez que públicamente respondo a este tema. La primera fue en la Asamblea, hace 4 años,
que me llamaron como abogado a que exponga en la comisión de fiscalización. Creo que quedó claro. La segunda, cuando me iban a nombrar superintendente de compañías, presentaron una impugnación por eso. El Consejo de Participación Ciudadana lo archivó y de todas formas, en mi exposición empecé dando la cara porque creo que uno debe entrar con la cara limpia y que sepan qué es lo que había sucedido. ¿No había, doctor, como en el caso del BIES, una disposición legal que en ese caso impedía que alguien vinculado a una aseguradora como estuvo usted esté en una función de decisión, para volver a lo del BIES de hace un rato? No. El vinculado a la aseguradora era su padre y en el momento del nombramiento suyo, él no estaba. Ya no estaba. Pasemos a esta. Porque a mí el enfoque que me interesa es el conflicto de interés. Si usted reconoce que hubo no, que es un tema ético. Sí, no, yo no he tenido ningún conflicto de interés, ya le demostré en el caso anterior que no. Vamos a no resolvió. Si fue procurador jurídico de estas dos y ahora tiene que resolver sobre esas dos, ¿cómo va a ser? Le explico. Estas compañías, primero hay un tema importantísimo aclarar. A veces se habla del caso ISPOL. Este no es el caso ISPOL. El caso ISPOL, a lo que se conoce como eso, es un caso de 900 millones que tiene que ver con un señor Cherres, del cual yo nunca he sido abogado y no tengo nada que ver con ese caso. Este es un caso de las compañías que usted acaba de mencionar, Delco y Ecuagran, en las cuales cayeron en default. No voy a entrar a si hubo malos o buenos manejos, pero ya presumí que me iba a tocar el tema. Traje aquí el poder que me dieron el 3 de agosto de 2020, cuando todo estaba hecho. ¿Para qué me dieron el poder? Para que yo presente el concordato, para solucionar el problema, para que ISPOL puede cobrar. ¿Un concordato es qué? Es un concordato, un acuerdo que se pretende, por parte, en este caso lo solicita la compañía, para que los acreedores se pongan de acuerdo en la forma de cobrar y que la compañía permanezca en el tiempo. ¿Sirvió eso? No, porque la superintendencia, yo lo presenté, sí. Me nombraron procurador, lo presenté, la superintendencia lo negó, luego, denegado, me viré al centro de mediación de la Cámara de Comercio y el centro lo admitió a trámite. Luego de eso, la superintendencia puso en liquidación las compañías y nombró un liquidador, con lo cual, de acuerdo al artículo, no me lo sé de memoria, el 2067 del Código Civil, que dice el mandato termina por cesación de las funciones del mandante, mi poder quedó insubsistente. O sea, yo estuve 3 meses para, repito, y mi accionar... ¿Pero terminó el proceso de liquidación? No. ¿Se ha recuperado algo de esas 2 empresas? Le puedo decir que se ha recuperado. Volviendo al tema del BIES, cuando yo estuve en el BIES, también se le debía plata al BIES. En mi administración se inició un proceso que lo concluyó pocas semanas después mi sucesor y que le dejé encargado, por favor, recupera este dinero. Se recuperó $1,5 millones que se le debía al BIES. En el caso de Ecuadran y del Corp, ¿cuál es el liquidador que tiene eso a su cargo? Están, en una está Elizabeth Jiménez y en el otro no recuerdo si es Clemente Pérez. Esos 2 liquidadores, ¿no dependen de usted como autoridad máxima? Por supuesto que sí. Y por lo tanto usted que ordena, aprueba o desaprueba lo que ellos hagan. Pero ellos están tratando de recuperar y me han pasado informes de que han recuperado unos bienes. Pero no es que yo estoy solapando nada. Estoy precisamente atrás de esas compañías para que se recupere. ¿Cómo puede tener usted objetividad sobre estas 2? Si antes esas empresas fueron sus clientes. Y recurro al ejemplo que me dio hace un rato. ¿Ya? Cuando uno es autoridad tiene que sacarse su corazón y ponerlo a otro lado. ¿Cómo hace eso? Porque yo no he tapado nada. Mi accionar cuando me nombraron procurador era para proteger a los acreedores. Se quería que los acreedores logren cobrar y no se aceptó el acuerdo. Con esto nosotros, en la planificación que teníamos, el ISPOL más o menos iba a recuperar el 70% de sus acreencias, que eran más o menos $20 millones. Por lo menos recuperen el 70% de la acreencia. Como no se aprobó, el ISPOL no recuperó nada. Usted convendrá en que este caso desprestigió el mercado de valores por la incidencia que tenía en eso. ¿Se ha recuperado el mercado de valores? Sí, por supuesto. ¿Qué más va a hacer usted para recuperar el mercado de valores? Estamos trabajando en ese tema. He nombrado en el mes de enero, nombré a Carlos Julio de Semena, que es experto en el tema. Estamos trabajando de la mano con las bolsas de valores, con las casas de valores. ¿Por qué no han codificado la normativa del mercado de valores y tampoco han hecho la de seguros
¿Cómo se hicieron con la de compañías? La de compañías sí nos compete a nosotros. Desde el 2021 la facultad de emitir normativa es de la Junta de Política y Regulación. Entonces ya nosotros no podemos hacerla. Obviamente estamos trabajando... Está, pero no la han codificado. La regulación está. Pero no la podemos codificar nosotros. Tiene que hacerlo la Junta. La Junta hizo una codificación hace pocos meses de una parte. ¿Y en el caso de seguros? También tiene que hacer en la Junta. Y estamos trabajando. Nosotros damos los insumos para que ellos codifiquen. Entonces estamos trabajando eso, pero dependemos de la Junta. Cuando volvamos, retornaremos a aquello con lo que empezamos. ¿Y qué es lo que más preocupa a los ciudadanos en general? El rol de la Superintendencia de Compañías en el problema del lavado de activos, a partir de algo que nos recordó Alan Serra, o Sierra, no estoy seguro del apellido, hace 3 años en Ver a su manera. Y también un pronunciamiento reciente del superintendente sobre el papel que juega la construcción en esto y la supervisión que ellos hacen de empresas constructoras. El universo de las compañías en el Ecuador supera la capacidad de control de esa institución que genera al país 230 millones de dólares aproximadamente y ejerce su tarea con 22 millones. Requiere mejor tecnología y personal más capacitado para impedir que la multiplicación de compañías multiplique también los delitos financieros. Guayaquil entra en una nueva etapa de su desarrollo con Corporación Guayaquil. Aquí nace la nueva ciudad, donde la inversión inteligente toma posición primero. Alto flujo, crecimiento acelerado, escala comercial en expansión, centros integrales y alta plusvalía. Las oportunidades no esperan. Ven y asegura hoy tu posición. 096-428-8888. Corporación Guayaquil. Con el respaldo de Mundo Ambienza, construyen la nueva ciudad. Porque las ciudades no se heredan, se crean y se construyen. Ambienza construye la nueva ciudad. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 sube el programa 1 hora antes de su emisión especial, es decir, a las 21 horas. Y lo grabamos en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM. Estaba revisando mi agenda y voy a privilegiar los temas que me quedan pendientes para ver si al final retomo, que a mi juicio es más grave el de lavado de activos, pero no el único. Tratamos lo del mercado de valores. ¿Cuándo se lo va a tomar como motor del financiamiento de proyectos a largo plazo en este país? Cosa que no despega todavía. Bueno, eso depende no solamente de la superintendencia, pero la superintendencia tiene facultad de control. Estamos obviamente tratando de aligerar la normativa para que no sea tan complicada las emisiones. Exactamente. Es lo que estamos trabajando. Ese es un estímulo y un aliciente para hacerlo. Sí, porque los que generalmente están en el mercado de valores son ya compañías grandes, las que están en el mercado de valores. Y el mercado de valores es una ayuda al sector financiero que normalmente da créditos a corto plazo. El mercado de valores es una forma de financiamiento a mediano y largo plazo. Entonces, la otra cosa, sobre reaseguros hay toda una polémica de que no se están dando en la medida o en el porcentaje que deberían. ¿Cómo se puede controlar eso? Estamos controlando también el tema de reaseguros a través de la Intendencia de Seguros. Se pide la información a las compañías. Todos los años vamos a inspeccionar compañías. Hay la inspección extra situ, que solamente pide información, y la in situ, que ahí sí van funcionarios. ¿Los reaseguros deben cubrir el valor total de lo asegurado? No. Eso es importante explicar. No. ¿Cuánto y por qué no? El reaseguro es el seguro del seguro. Correcto. Pero hay unos porcentajes. Obviamente hay una normativa que establece que cuando es más del 8% del patrimonio de las compañías, tienen que reasegurar todos los montos que excedan de esos valores. Y eso es lo que tenemos que verificar, que estén los reaseguros, que sean reaseguros inscritos en la superintendencia, que los reaseguros cumplan con la normativa. Usted habrá visto que es frecuente,
pocas veces se hace público el reclamo de algunos usuarios de empresas de seguros internacionales, específicamente. Hubo uno muy insistente que sostienen que el momento de cumplir con una obligación, la empresa se inventa cualquier tipo de cosas para no tener que pagar, que hubo una preexistencia, que esto no estaba determinado, que esta letra se interpretó mal equivocadamente. ¿La superintendencia puede intervenir en casos así? La superintendencia puede intervenir en casos de compañías que estén radicadas en el Ecuador. Si alguien se asegura con una empresa que no está permitido, pero si alguien se asegura con una empresa internacional, no tenemos cómo sancionarla porque no está radicada aquí. ¿Y de las internacionales que tienen aquí una representación o una subsidiaria? De esas sí las controlamos y sí podemos no solamente establecer multas, sino que hay la vía del reclamo administrativo para obtener el pago del seguro, que en muchos casos se presenta. Siempre y cuando el afectado formalice su reclamo. Claro, pues ¿cómo hago que le pague si no reclamo? Cuando hay una noticia pública, ustedes no pueden proceder como se hace por parte de la... De oficio, no. No, ni como si fuera noticia criminal. Está en la ley de medicina prepagada y en la ley de seguros el reclamo administrativo previsto, pero debe ser accionado por el asegurado. Como iniciativa, como defensa del usuario, del consumidor, ¿podrían ustedes llamar a la señora X, Y, Z? Mire, hemos visto esta cuestión reiteradamente. ¿Podría usted venir a darnos aquí una explicación simplemente para saber si tiene fundamento lo suyo y eventualmente, si cabe, que intervengamos? ¿Por qué no es la cosa también al revés? Porque yo creo que no lo podríamos hacer porque nosotros vamos a tener que resolver. Entonces, si nosotros lo llamamos y lo asesoramos, estaríamos... De acuerdo. Parece que están asumiendo la parte, por más que sea justo y lo merezca, del otro. No. Ok. Hablaba yo de la cantidad de liquidadores e interventores que necesitan. Esas son las dos figuras, ¿verdad? Sí. ¿Por qué tan pocos que no se alcanzan para la cantidad de procesos? No, a ver, no hay tan pocos. En el caso de liquidadores e interventores pueden ser funcionarios de la superintendencia o personas que no trabajan en la superintendencia. Entonces, en ese caso no habría mayor dificultad porque si no tengo suficientes funcionarios, puedo nombrar interventor o liquidador a personas de fuera. En el caso de lo segundo, en cambio, si ustedes lo hacen así a personas de fuera, es que lo que ingresa o el pago profesionalmente es muy bajo con relación a lo que regularmente ganan. ¿Quién paga a un interventor o un liquidador? ¿La compañía intervenida o la compañía de liquidación? En función de un canon, un porcentaje que ustedes establecen. Que está en cuanto al tamaño de la compañía, la cantidad de trabajo. Los liquidadores cuando ingresan a una compañía hacen un balance inicial y presentan su plan de trabajo. Dicen, esto me va a tomar tanto tiempo y de acuerdo al tiempo que les va a tomar al tamaño de la compañía, se le fija el horario. A juicio de la mayoría con los que he hablado, que no son muchos, 3 o 4, me dicen, eso es a veces una obligación forzada de parte nuestra, y entonces, ¿por qué diablos la aceptan? Porque si no quedas identificado mal visto por la superintendencia de compañías. Pero lo que ganamos por eso, con relación a nuestro ejercicio profesional, es muy bajo. ¿Tiene sentido el reclamo como norma general? A ver, lo que sucede es que hay compañías que de repente se han quedado botadas, por así decirlo, y entran en un proceso de liquidación, pero hay que liquidarlas. Entonces hay que nombrar a esos liquidadores, pero cuando los liquidadores van, dicen, pero no tiene activos. No tengo de dónde cobrar el sueldo. Entonces, obviamente, la superintendencia en ciertas reformas, antes por ejemplo había que hacer unas publicaciones para acreedores en la prensa, decían de dónde saco, al día de hoy ya todo eso se eliminó y se hace en la página de la superintendencia, pero obviamente los acuerdos que hemos llegado con los liquidadores es, bueno, estás nombrado en esta, ya sabemos que no hay de dónde sacar, pero de alguna forma se compensa con las compañías en las cuales sí tienen un ingreso. Una más. ¿Qué pasa con las empresas que no presentaron sus informes financieros hasta el 4 de mayo? Les vamos a multar conforme a la ley. Más o menos el tamaño de la multa es con proporción a qué. La superintendencia ha mantenido, puede ser desde $1 hasta 12 salarios. ¿Qué porcentaje de las que debían cumplir incumplieron aproximadamente? 20.000 compañías incumplieron. Importante dato es que el año anterior incumplieron 32.000.
Entonces hemos logrado bajar, hemos hecho una campaña de concientización de que presenten a tiempo, porque no es la idea de la superintendencia multar, pero si no presentaron a tiempo, debe existir esa sanción, porque si no, nadie va a presentar. De 174,000 y más que son, ¿verdad? Sí. Es decir, un universo de 8% aproximadamente no presenta. 20,000, quizás un poco más. Sí, 12-13%. Pero el año pasado estábamos hablando de un 35%. ¿Por qué no presentaría una compañía su informe a tiempo? Muchas veces hay compañías, como yo les decía, que la gente no le funcionó el negocio y ahí la dejaron y no la liquidan, entonces no presentan los estados financieros. Y cuando les llega la multa es que van a presentarlos. Otro caso a veces que ocurre es que los informes de los auditores no los tienen listos, entonces no pueden presentar la información. Hay otros casos en que hay problemas de accionistas, entonces no se puede reunir la junta, pero hay una solución para eso, que está en la ley, de que cuando la junta no se ha podido instalar, puede presentar una declaración juramentada del representante legal a tiempo, diciendo no se ha podido instalar la junta, y presenta los estados financieros, con lo cual no hay esa sanción. Cuando hablamos, dos temas pendientes. ¿Qué reformas ha implementado el superintendente de compañías y qué cambios de reformas se propone hacer para que esto que parece ser un boom de compañías y de emprendimiento no se salga de control y se concrete en generación de lo que más se espera, inversión y empleo? El universo de las compañías en el Ecuador supera la capacidad de control de esa institución que genera al país 230 millones de dólares aproximadamente y ejerce su tarea con 22 millones. Requiere mejor tecnología y personal más capacitado para impedir que la multiplicación de compañías multiplique también los delitos financieros. Vera a su manera, crítico e independiente. Espero que sea y debe ser, señor superintendente de compañías, la primera de muchas comparecencias para informar oportunamente a su universo, el de las compañías, accionistas, de empleados y al país, de lo que ha hecho y está dejando de hacer, y a eso me quiero referir. ¿Qué cosas ha cambiado o reformado hasta ahora? Bueno, nosotros no tenemos facultad de legislar, pero proponer normativa legal. Sí es proponer normativa. Hemos propuesto algunas reformas a la ley de compañías. Estamos por sacar nuevos reglamentos que están pendientes de 2023, que hubo una gran reforma a la ley de compañías, reglamentos de juntas generales, y seguimos impulsando, repito, estas reformas. Nos toca, estamos por sacar también el reglamento de las sociedades anónimas deportivas. Estamos en todo este proceso. ¿En qué línea va las reformas de la ley de compañías que piensa proponer? ¿Cuál es el espíritu de eso? Aclarar ciertas cuestiones que en las últimas reformas han quedado medio en el aire o hay contradicciones. Por ejemplo. Por ejemplo, el tema famoso del derecho a la información, de que tienen los socios, que para mí está claro, pero hay quienes dicen que no está claro el derecho a la información que tienen los socios, que se reformó y al día de hoy lo tienen todos los socios, no importa qué porcentaje de acciones tenga. Y en lo de las instituciones deportivas me interesa también. Estamos en el Campeonato Mundial de Fútbol, se cree que esa puede ser la salida para la crisis de los clubes. Sí, la Presidencia de la República tiene que emitir una reglamentación a la ley
dentro de la cual se incorporó la Sociedad Anónima Deportiva, y nosotros también tenemos que hacer lo propio, ya un reglamento específico para esas sociedades. Pero no es al revés, que ustedes tomen la iniciativa y la presidencia la ajuste. No, es que, a ver, la ley... Sí, la facultad reglamentaria es de ellos. Nosotros también tenemos esa facultad, pero lo que pasa es que ellos tienen que arreglar toda la ley, nosotros solamente ese pedazo. Entonces hemos coordinado, debe haber salido ayer un informe que enviamos a la presidencia para que sean tomadas en cuenta nuestras observaciones, no observaciones, recomendaciones que deben ser incluidas dentro del reglamento para nosotros después también hacer quizás un reglamento instructivo respecto de cómo se debe manejar el tema. ¿Es un indicador de crecimiento económico, de bienestar o de actividad el porcentaje de compañías o el número que se abren todos los años? Por supuesto que sí, en todos los países del mundo se incentiva a constituir compañías. Y algo que vale la pena decirlo aquí, no está mal que se constituyan y de repente se cierren compañías, porque no a todos los negocios les va a ir bien, pero el hecho de que la gente esté constituyendo compañías y que el porcentaje cada vez se incremente, quiere decir que hay confianza en el país. ¿Qué porcentaje de las existentes cierran en promedio? No tengo el dato del porcentaje, pero lo que le puedo decir es que nosotros hemos hecho una depuración de compañías que no han presentado estados financieros para tener clara la película. Están inactivas. Que no han presentado 2 años estados financieros, es obvio que no están funcionando. El nivel de utilidades de las compañías, ¿qué revela? Que el país va en buen camino. ¿Por qué? ¿Porque anda en qué? Porque obviamente han incrementado sus utilidades en las compañías. Significa que se están haciendo negocios, que se está dando empleo. Ahí va. ¿Y por qué ese nivel de utilidades? No sé si el dato que tenía es exacto, 192 mil millones de dólares. Si mal no recuerdo, sí. Por ahí. ¿Por qué no se refleja en una multiplicación mayor del empleo? A ver, lo que pasa es que también hay que ver la parte tecnológica, ¿no? De repente ya no se necesita contratar para hacer un tema nuevo, más personal, sino que con inteligencia artificial se puede lograr. Yo le doy un ejemplo en el caso de la superintendencia, que es sector público, pero muchas veces dicen, pero debes contratar más personal. Digo, yo debo implementar más tecnología para el personal que tengo, ocuparlo en otras labores que no sean tan manuales. Entonces lo mismo hacen muchas veces las empresas. La empresa al final del día lo que busca es la utilidad. Entonces no necesariamente va a ir en un incremento proporcional del trabajo, pero se ha incrementado el trabajo de lo que he podido ver en las cifras del ministerio. Doctor Luis Cabezas Cler, gracias por su tiempo y sus precisiones. Gracias a usted. Ellas han ido desde temas críticos respecto a sus antecedentes y su gestión, hasta otros no bien entendidos sobre uno de los temas por los cuales más se requiere a la superintendencia de compañías, como se hace con la UAFE, con el SRI y otras entidades de control del Estado. Ver qué están haciendo, qué pueden hacer y qué van a hacer sobre lavado de activos. Y eso es terriblemente trascendente, porque el Ecuador sigue librando, como lo dije al iniciar, una lucha. Este es un territorio en disputa entre el crimen organizado, la penetración del narcotráfico, el tráfico de drogas, la diversificación de actividades, el encubrimiento de muchas y el lavado de activos cada vez por sistemas más perfeccionados y difíciles de detectar, y quienes han decidido, como este presidente y este gobierno, que les van a poner un alto, que no van a negociar, sino que los van a combatir. Eso se ha empezado, eso se está consiguiendo, y avanzar en esa línea hasta que lleguen a lo que llaman solución o éxito es un proceso muy largo. Pero por lo pronto la contención es un logro, y pasar luego a la inversión social o la recomposición del tejido social es un reto, y eso solo no se podrá. De eso hablaremos en otra ocasión. Buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de
Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Corporación Guayaquil, con el respaldo de Mundo Ambienza, construyen la nueva ciudad. Porque las ciudades no se heredan, se crean y se construyen. Ambienza construye la nueva ciudad.